Vamos a resolver un problema de conexión de resistencias en serie y de fuerza electromotriz. Vamos a involucrar ambos temas. El problema dice lo siguiente. Si una batería tiene una fuerza electromotriz de 20 voltios, una resistencia interna de 1,5 ohmios, esta es la resistencia interna que vale 1,5 ohmios, dice, y se conecta a dos resistencias en serie de 10 y 18 ohmios. Calcular la resistencia total del circuito, la intensidad de corriente que circula por el circuito y la caída de tensión en cada una de las resistencias y el voltaje real que suministra la batería cuando el circuito está cerrado. Recordamos que la fuerza electromotriz viene a ser el voltaje que puede producir la batería, pero cuando el circuito está abierto. Sin embargo, debido a la resistencia interna de la batería, el voltaje que entrega la batería al circuito una vez que este está cerrado es menor a esta fuerza electromotriz. Siempre esta resistencia interna de la batería va a estar conectada en serie con la resistencia que va a aparecer a continuación. ¿Sí? Como estas dos están conectadas en serie, todo tengo en serie. Pero si de pronto aquí ya tengo una conexión mixta de resistencia, recordamos que esta está conectada en serie con la primera resistencia que nos va a aparecer. Perfecto. Vamos entonces a resolver este problema. Vamos a encontrar la resistencia equivalente. Entonces, tenemos esta resistencia interna de la batería que es 1,5 ohmios más 10 más 18. Cuando están conectadas en serie sumamos de forma directa. Entonces la resistencia equivalente del circuito tenemos 10 más 18, 28. 28 más 1,5, 29,5 ohmios. Nos pide que encontremos la intensidad de corriente del circuito. Sabemos que cuando están conectadas en serie, la corriente eléctrica es la misma. Simplemente así. Esta corriente eléctrica, ¿a qué va a ser igual? En este caso, como ya estamos tomando en cuenta la resistencia interna de la batería, es igual a esta fuerza electromotriz dividido para la resistencia equivalente, para 29,5. Entonces la corriente eléctrica es igual a 20 dividido para 29,5. Nos queda 0, bajando con dos decimales, 68 amperios. 0,68 amperios. Perfecto. Nos piden a que encontremos la caída de tensión de cada resistencia, o sea, el voltaje. Voy a poner aquí BR minúscula para referirme al voltaje de esta resistencia interna. Voltaje es la corriente eléctrica por la resistencia, es decir, 0,68 por 1,5. Entonces la caída de tensión en la resistencia interna sería 0,68 por 1,5. Nos queda 1,02 voltios. Muy bien. El que pasa por esta primera resistencia voy a llamar voltaje 1. Es igual. La corriente eléctrica es la misma. 0,68, pero por esta resistencia que vale 10, voltaje 1 sería 6,8 voltios y la caída de tensión que atraviesa esta resistencia es igual a 0,68, que es la corriente eléctrica, por esta resistencia 2 que vale 18 ohmios. Voltaje 2 es igual. Tenemos 0,68 por 18. 12,24. 12,24 voltios. El voltaje real le podemos encontrar de dos formas diferentes. El voltaje real viene a ser la suma de la caída de tensión de estas resistencias que son externas a la resistencia interna de la batería. Ese es el voltaje real que entrega la batería al circuito. Entonces pongamos el voltaje real es igual a 6,8 más 12,24. El voltaje real es igual
Colocamos el 4, 8 más 2, 10, 0 llevo 1, 1 más 6, 7, 7 más 12, 19,04 voltios. Siempre el voltaje real va a ser menor que la fuerza electromotriz. Otra forma de haber encontrado el voltaje real. El voltaje real es igual a la fuerza electromotriz, que vale 20, menos la caída de tensión que existe en la resistencia interna, o menos I, la corriente eléctrica por la resistencia interna, que es E, menos 1,02. Este voltaje real es igual. Aquí nosotros tuviéramos 18,98 voltios. Nos damos cuenta que son respuestas parecidas. Existe únicamente una diferencia de 100 centésimas. No sale lo mismo debido a que nosotros aproximamos esta corriente eléctrica. ¿Sí? Debido a eso. Pero ahí son prácticamente todas las respuestas. Básicamente, si quisiéramos encontrar un promedio, entre las dos sería 19,02 voltios. Ese es, en cambio, el voltaje real que entrega la batería al circuito, debido a que ahora estamos considerando esta resistencia interna de la batería.